Domingo Díaz Porta. Y para entender la tradición, pues como usted dice con todas las letras mayúsculas, debemos entender lo que es la humanidad. La humanidad es un círculo sagrado que implica sacrificio de parte de los pueblos para que nosotros los individuos podamos realizar nuestro destino. El círculo de la humanidad pues debe ser respetado. Tenemos el círculo familiar, el círculo de trabajo, el círculo social. Y eso llega pues hasta ese gran aro que es la humanidad en sus razas y en sus pueblos. Ahora bien, la historia de la humanidad, algunos lo presentan como algo muy bárbaro, porque se nos habla de historia de guerras, de tiranías, de persecuciones, etc. Y en realidad esta historia no es más que una historia pues de generales, de tiranos, no es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de la cultura, no historia de batallas. La historia de la humanidad es la historia del arte, de la religión, de la ciencia, de la filosofía, de la agricultura, de la albañilería, de la artesanía, de todo trabajo creador. Y es una historia muy digna, ¿no? Y no debemos sentirnos avergonzados por nuestro pasado, porque un pueblo que desprecia su pasado está predispuesto a ser esclavo. Y un pueblo que siente orgullo de su pasado jamás puede ser esclavizado, porque tiene dignidad. Entonces el pasado de la humanidad es hermoso. Podríamos decir que es una trayectoria luminosa en la noche de los tiempos. Es como una exhalación de luz que se mueve a través de las edades. La historia del esfuerzo creador, del esfuerzo por salir de condiciones limitantes, por salir de la superstición y del miedo. Y realmente la humanidad ha ido venciendo sus limitaciones, a tal punto que hoy pues estamos ya casi listos para dar un gran salto, para establecer una civilización planetaria que despierte ese criterio de humanidad, donde todas las razas se abracen en una sola familia sagrada. Entonces la tradición viene a ser pues todo este cuerpo de conocimientos creativos, hermosos, que han permitido a los pueblos vencer sus atrasos, sus limitaciones, y a ir ascendiendo así, desde la noche de los tiempos, hacia un plano de un entendimiento pues, como el que estamos llegando ahora, en medio de tantas dificultades, porque todavía hoy subsisten las guerras, las enfermedades, la miseria, el hambre, etc. Sin embargo, se está tomando una conciencia acerca de todo esto. Antes todo esto estaba recubierto con un velo de apariencia y de mentiras. Era un tabú mencionar estas cosas. El siglo XX es un siglo de sinceramiento, en que nos hemos quitado las falsas máscaras y estamos viendo pues nuestras fallas, nuestros puntos desatendidos, pero a la vez estamos desarrollando una técnica para resolver los problemas humanos. Entonces la tradición, pues con todas las letras mayúsculas, sería aquella sucesión de hombres y mujeres, avatares, maestros, guías de los pueblos que supieron inspirar en ciertos momentos a las gentes para trascender épocas de crisis. Ahí tenemos la historia de los Cristos, de los Budas, de los Krishnas, de los Moisés, de los Mahomas, y en América la historia de los Quetzalcóatl, de los Viracochas, de Manco Cápac, el fundador de la cultura inca, por ejemplo. Que todo ello pues, conforman una tradición sagrada que está por encima de sectarismos, de dogmas, de persecuciones ideológicas, que al contrario ha despertado ese calor humano, ese amar los unos a los otros, esa tendencia al abrazo de todas las culturas y de los pueblos. Los mayas, que así le llamamos, es un término no muy bien dicho. Realmente la pronunciación correcta es maya, que quiere decir no muchos. Este nombre se le dio al maya desde el momento en que ellos llegaron en la península y dijeron en su propio lenguaje, que cuando eso no se llamaba maya, dijeron esto: Tone Mayabon. Traducido al español quiere decir nosotros no somos muchos, somos un puñado. Al decir ellos esto, nace la identidad de ellos como los Maya, que quiere decir los no muchos. Más tarde, otras corrientes ajenas a esta raza que llegan en la península de Yucatán,
desvirtúan el verdadero principio de este término al decir ellos mayas. El término mayas es mitad maya y mitad español. ¿Por qué? Porque esa S es un plural español. El plural maya es la W. Por ejemplo, maya, no muchos. Se refiere a uno. Pero para decir muchos maya, se dice mayabo. La W de último es el plural maya. Por ejemplo, yo me he apellido Pot, uno solo. Para decir muchos Pot, se dice poto y no pots, como dice el mestizaje. Entonces, estos detalles que corresponde a la gramática de los mayas no es conocido por investigadores, por arqueólogos, por universitarios, y ellos son los que editan grandes libros con esos errores tremendos, como por ejemplo grandes libros preciosos que dice Chichenza. Allí hay un error tremendo de parte de los investigadores, porque no es Chichenza, es Chichán Itzá, que no es lo mismo. Chichén Itzá dice una cosa pues muy mal ajustada. Dice Chichán, Chichén, que quiere decir boca de pozo. Itzá no dice nada, ni tan siquiera es nombre de una persona. Pero Chichán Itzá quiere decir cara chica de cascabel. Y este es un personaje muy importante dentro de mayas, porque él fue quien llevó a cabo la construcción de la pirámide más perfecta, que es la pirámide de Kukulcán. Conste que no es lo mismo que Kukulcán con una sola A. Kukulcán quiere decir plumaje de altura de cielo o de cosmos. Y Kukulcán con una sola A quiere decir serpiente emplumada. Pero el maya nunca le llamó serpiente emplumada, le llamó plumaje cósmico por una razón, para que pueda representar la serpiente la sabiduría del maya que está a nivel cósmico, o sea, sabiduría de avatar. La serpiente siempre ha simbolizado la sabiduría, pero la sabiduría que simboliza es sabiduría terrenal, de escuelas, de universidades. El maya, al adquirir su conocimiento de índole cósmico, no podía ser representada por esta serpiente, y entonces optó por emplumarla para que pueda representar la altura, el cielo o cosmos. Entonces, la serpiente emplumada para el maya es un símbolo de sabiduría cósmica única en todo el planeta. La raza maya fue creado por supervivientes del diluvio universal. Y como dijeron, cuando ellos bajaron en la península, dijeron en su propio lenguaje, Tone, Talón y Chumpelún Anji. Traducido al español quiere decir, nosotros venimos de una tierra que existió. Ahora, ¿cuál es esa tierra que existió? Si ellos son supervivientes del diluvio universal, podría ser, no es que, podría ser la Atlántida. El nombre de esta tierra a que ellos se refieren lo tienen escrito, pero está guardado, está escondido, está enterrado como ellos esconden sus historias. Algún día se va a encontrar
y entonces se procederá a interpretar, a leer esto que está escrito para que sepamos a qué tierra se refieren ellos cuando dicen que existió. Y nosotros los mayas, o sea, los mayas, ¿qué quiere decir los no muchos? Nos inclinamos a pensar de que esta raza que le dio principio a la raza maya provienen de la Atlántida. La razón es que llega trozos de historia hacia nosotros que reza que los conocimientos de estos hombres vienen de un avatar que existió antes del diluvio universal. Este avatar se llamó Elí. Elí, que es un avatar, imprimió doctrinas de índole iniciático a este pueblo, que este pueblo lo estaba practicando, estaba en su plena práctica de vida iniciática cuando se suscita el diluvio universal. Precisamente por su doctrina iniciática, son ellos los que interceptan a este hombre muy bueno, muy especial, o sea, como dicen en ese tiempo, un hombre justo. A este que menciona la Biblia me refiero a Noé. Ellos son los que lo interceptaron y como tienen su avatar, sabían de este diluvio que se iba a suscitar y prepararon a Noé para que se salvara de este diluvio. Y no solamente lo prepararon con palabras, lo prepararon con mano de obra también, ayudándolo a construir su arca como conocemos. Y una vez Noé adentro de su arca, ellos mismos sellaron el arca para que se espere el comienzo del diluvio universal. Pero no era solamente el avatar Atlante, habían otros dos avatares, una mujer avatar que se llamó Odina, que se salvó del diluvio universal por una razón. Esta Odina desenvolvió la facultad de deslizarse sobre las aguas, sobre los montes, sobre los llanos. Esta facultad le valió para salvarse del diluvio universal. Los demás avatares, que son los 4, perecieron. Solo se salvó Odina. Y esta Odina está precisamente relacionada con la cultura mexica. Más tarde son los griegos los que encuentran a esta Odina deslizándose en un islote cuando incursiona ahí estos marineros griegos. Contactaron a Odina, se sorprendieron de ver cómo esta mujer se desliza. Cuando llegan a Grecia lo cuentan y entonces lo adaptan a su mitología como Ondina. Pero Ondina no es una mitología, es una historia, y tan historia que está relacionada con el origen de los mexicas. Esto lo sabemos nosotros los mayas. Entonces, hubo otros supervivientes, que claro no son avatares, pero que traían la doctrina de Elí, el avatar, que son los que bajaron en la península de Yucatán para darle principio a la raza de los mayas. El desenvolvimiento de estos hombres fue lento, porque como traen una doctrina iniciática, ellos no procreaban sin ton ni son como lo hacemos nosotros, procreaban estrictamente bajo movimientos de astros. Ellos no procrean si no están dirigidos por los astros.
Por eso el desenvolvimiento de ellos como pueblo fue terriblemente lento. Y para constituirse como imperio fue mucho más lento. Por eso datan de muchos años atrás. Entonces, estos mayas que se cree, o sea, los mayas que se cree que han desaparecido, no han desaparecido. Existen todavía, siguen sus costumbres ancestrales, pero entre ellos nada más. Y esas costumbres de procrear los movimientos astrales, bajo ese sistema viene su servidor. Yo vengo dentro de ellos. Me salí dentro de ellos, de la selva del monte, a la edad de 8 a 9 años, para hacer mi primer contacto con esta civilización y poder aprender lentamente su lenguaje, sus costumbres, su sistema, y en la actualidad estoy dentro de ellos, ya no voy a regresar dentro de los míos. Tengo 70 años de edad y ya no me es posible volver a empezar. Bueno, el concepto religioso no entiendo muy bien cuál es su origen, su base, su raíz, pero yo solo puedo decir que el maya nunca practicó el sentido adoración, nunca conoció el concepto Dios. Por lo consiguiente, en todo lo ancho y lo largo del dominio maya hasta en la actualidad, no vamos a encontrar ningún templo donde encontremos a un maya adorando a Dios alguno. El sistema de dioses dentro del indígena maya no es de ellos, fue incrustado por investigadores. Y todavía en nuestros días los investigadores siguen creando dioses mayas. Invadieron a mayas con sus dioses. Si en ese tiempo alguien llegara dentro de estos mayas antiguos y les dijeran Dios, ¿qué es Dios? El extranjero le va a decir, pues Dios es el que creó la tierra, el sol, el agua, el hombre. Le va a decir el maya. Eso nosotros lo conocemos como energía de quinta dimensión, madre dadora del movimiento y la vibración. Pero eso no se llama Dios. Nosotros le llamamos Hunapku. Entonces, Hunapku no es nombre de persona. Hunapku, en maya traducido al español, quiere decir fuente dadora de la vibración universal. Y como su nombre lo dice, precisamente por ese nombre, si nosotros consideramos que estas palabras que estoy diciendo en su verdadera esencia es vibración, su fuente es el Hunapku, o energía de quinta dimensión, que es lo mismo. Si nosotros consideramos que esta luz que nos está iluminando en su verdadera esencia es vibración, su fuente es el Hunapku, o energía de quinta dimensión. Si nosotros consideramos que la vida misma, científicamente hablando, en su verdadera esencia es vibración, su fuente es el Hunapku, o energía de quinta dimensión. Pero Félix, se ha dicho incluso, que han sido los investigadores, que en la religión maya había incluso hasta sacrificios humanos. ¿Esto es cierto o ¿Que había como, por favor? Sacrificios humanos. Sí, sí había, pero no era de mayas. Son conceptos que imprimió un hombre alto, de ojos azules y pelo como de oro, que lo encontraron incursionando en las playas de la península, para ser más exacto, en las playas de lo que hoy se llama Progreso. Cuando los aborígenes encontraron a este güero, como podemos decir,
nunca habían visto un hombre de ese tipo. Y entonces fueron amables con él, como es el maya, porque el maya practica la fraternidad, el amor y la convivencia, base fundamental de la doctrina del avatar de donde viene César. Lo trataron con cortesía, este güero aprendió el lenguaje de los aborígenes, llegó donde está la serpiente emplumada y preguntó cómo se llama la serpiente. Los aborígenes le dijeron en su lengua que se llama Kukulcán, que quiere decir plumaje cósmico, pero como él no puede decir Kukulcán, digo, es Kukulcán, ese soy yo y traigo un mensaje para ustedes. Ese cenote que están viendo pide sacrificios. Las hijas más bonitas de ustedes hay que aventarlas en el cenote con todas sus joyas para que pueda llover. Este pueblo aborigen creyente de este hombre extraño lo tomaron como un dios y procedieron a hacer aquel consejo. Empezaron a buscar doncellas para sacrificar. Pero este personaje es vivo. Las doncellas más o menos guapas, como decimos, que le traían, no las sacrificaba, las dejaba para su esposa. Tenía algo así como un harén donde tenía muchas esposas y hijos con ella. Y también sacrificaba mancebo. Y hasta llego a pensar de que tiene facultades de buzo y abusado, como decimos. Porque en la noche, buceando, encontraba el cadáver para quitarle sus joyas y, ¿por qué no?, juntar tantas, y en un viaje que de algún barco se llevaban esas riquezas y seguía funcionando como si fuera Dios. Pero un día, buscando doncellas para sacrificar en compañía de ese grupo de aborígenes que eran sus creyentes, llegaron en una ciudad que ahora se llama, bueno, siempre se ha llamado Mayapán, en busca de doncellas para sacrificar. Pero este pueblo no estaba de acuerdo con estas cosas y se entabló un combate entre los de Mayapán y los seguidores, vamos a decirle, del güero Kukulcán. Güero es rubio. Ajá. Buena aclaración. Buena aclaración. Continúa. Sí. Entonces, en este combate, en esta guerra, como podemos decir, es matado el güero Kukulcán y quedan sus seguidores a la deriva. Estos seguidores que quedaron a la deriva tuvieron que huir porque son perseguidos por la gente de Mayapán y tuvieron que emigrar en lo que ahora es Palenque. Ahí se establecieron en Palenque, se refugiaron en Palenque, donde los agarra más tarde la conquista y les imprimen un nuevo conocimiento, que es el conocimiento clerical, y como no lo conocen, no lo pudieron asimilar, olvidaron sus costumbres ancestrales y tampoco pueden asimilar en toda su extensión el concepto clerical y quedan totalmente confusos, como miserables y confusos están hasta nuestros días. Estas cosas que sucedieron para que se le dé principio a la raza de los mayas, de la cual viene su servidor, este principio se suscitó 3 generaciones después de Noé. Al bajarse estos hombres a darle principio a esta raza, ya tenían su lenguaje, como ya dijimos. Entonces, es muy lento, como ya se dijo, su crecimiento para que se constituyan como pueblo.
y más lento para que se constituyan como imperio. Pero entonces, precisamente porque traían un sistema de índole iniciático imprimido por el avatar antidiluviense Elí, pudieron más tarde crearse dentro de ellos su propio avatar, cuyo nombre es Tiquinché, que quiere decir palo seco, más tarde elevado al grado de Halach, que quiere decir iniciado. Pero iniciado para el maya no es como nosotros lo entendemos. Nosotros entendemos un iniciado, una persona que ha leído un libro de tarot o un libro de ciencias ocultas. Para nosotros es un iniciado. Pero para el maya, el iniciado es aquel que tiene dominio sobre la materia. Si no tiene dominio sobre la materia, no es un iniciado, es solamente un sabio. ¿Cuál es ese dominio que tienen sobre la materia? El dominio de decirle a ese objeto, levántate, y el objeto se levantará. Ese es un iniciado para el maya y para nosotros es un avatar. Entonces entendamos que el Tiquinché de los mayas no es un iniciado, es un avatar. Y gran parte de estos conocimientos viene precisamente directamente del avatar maya, que se desenvolvió en el viejo Yucatán en aquellos tiempos cuando Abraham, el de la Biblia, con su vida estaba escribiendo una de las importantes páginas de tan sagrado libro, llamado la Biblia. Las doctrinas del avatar maya van a la par con las doctrinas de Elí, el avatar antidiluviense. La misma lengua que habló Elí, el avatar antidiluviense, es la misma lengua que se está hablando en Yucatán, solo que esta lengua le van a dar el nombre de maya. Y es maya. Tan así que si nos remontamos en tiempos más recientes, vamos a remontarnos en tiempos de Cristo, por ejemplo. Estos términos, esta investigación no es de mayas antiguos, es investigación de mayas actuales como su servidor. Tan así es que Cristo, cuando tenía una edad como de 28 años, 27 a 28 años, en una de sus concentraciones físicas y mentales, que lo tenía como práctica diaria, hizo contacto mental con Elí, el avatar antidiluviense, y platicó con Elí en el mismo lenguaje de Elí, y al enterarse de sus principios de Elí, lo tomó como su antecesor. Bien, cuando Cristo cumple sus 30 años y se inmola como ya es santo, en el momento de estar en la cruz y siente una terrible soledad, y surge la frase cristiana que conocemos: Padre, ¿por qué me has abandonado? Al no recibir respuesta de ese padre, siente una terrible soledad. Pero allá en lo más recóndito de su imaginación, recordó de su antecesor, Elí. Y entonces fue cuando pronuncia en la cruz: Elí, Elí, lama sabachthani. Se dice que habló
en arameo. Se dice que habló en hebreo, pero ni papas, ni curas, ni monjes, ni monjas han podido decir qué es lo que dijo el avatar en la cruz para que le pueda ser enseñada a la humanidad como corresponde al clero romano. Para nosotros los indígenas mayas, ese término corresponde a nuestro lenguaje. Elí, ya vimos, es el nombre del avatar maya. En maya, en la lengua maya, hay lamna, hay labna, hay samna, hay itzimna. Todos son nombres de personajes con jerarquía que están simbolizados en el espacio. Tienen sus símbolos astrales en el espacio que los mayas conocen. Por ejemplo, Labna. Lab en maya es Mercurio y Na es Sirio. Si decimos Labna, estamos diciendo la constelación de Sirio. Ahora bien, Sabach, le quitamos la H, que era Sabak, quiere decir Tishne, eso es el tacal que usan los albañiles para su mezcla. Tanto como se escribe y se pronuncia para nosotros es maya. Pero entonces, puede ser que Cristo habló en el más puro lenguaje maya, que no es el maya que se está desenvolviendo en Yucatán, por eso tiene ciertas distorsiones de principio. No, los mayas no son extraterrestres. Ya vimos dónde está su origen de ellos. Pero su lenguaje sí podemos considerarlo como algo extraterrestre, pero que tampoco viene de humanos. Vamos a relatar cómo nació la lengua maya según el conocimiento dejado por los que formaron la raza maya, que probablemente vienen de la Atlántida. Antes del diluvio universal, en un lugar de la Tierra, existió un puñado de aborígenes que no tenían ni ropa ni lenguaje. Estos aborígenes un día empezaron a escuchar voces etéreas que les estaban enseñando algo que ellos no comprendían. Después de un tiempo de estar escuchando estas voces, cuando se comprendió que ya se había impreso en ellos una sabiduría, un conocimiento, estas voces anunciaron su retirada. Y entonces una mañana estos aborígenes empezaron a escuchar cómo las voces se iban perdiendo en la altura y nunca más lo volvieron a escuchar. Pero entonces se dieron cuenta que aquellas palabras que tanto han escuchado ya lo empezaban a pronunciar y se dieron cuenta que ya se empezaban a entender bien con estas palabras y entonces dieron gracias a las alturas porque las alturas los habían dotado de un lenguaje para que se puedan entender. Estas palabras que más tarde se convierten en un lenguaje se enriquecen tanto en vocablos que se hace único en ese tiempo antes del diluvio universal. Tan único que más tarde surge dentro de ellos un avatar que es el tal Elí que he mencionado. Y aparte del lenguaje por medio del Elí, les dan un principio de vida positiva basada en conocimientos de vida cósmica
que es la doctrina de Elí, el avatar. Es así como ha nacido ese lenguaje que más tarde se va a generar en el viejo Yucatán. Claro que con deformaciones, como ya se dijo, pero su origen está allí, antes del diluvio universal. La era piramidal fue bajada a la tierra por inteligencias incorpóreas procedentes de la constelación de la Osa Menor. Fue bajada a la tierra para darle principio a esta era para todos los hombres del planeta, no exclusivamente de mayas. Hay unos que los tomaron en serio, procedieron a hacer sus pirámides, y hay otros que no lo tomaron en serio, ni siquiera se propusieron a construir pirámides, pero fue dado a todos los hombres del planeta. Y los mayas tan lo tomaron en cuenta que comenzó con ellos su era piramidal. Pero no todas la construyeron perfectas, pero a base de tanto practicarla, llegó el momento en que lograron la construcción de la mejor pirámide entre mayas, que es la pirámide de Kukulcán. Las pirámides, como vemos en todo el planeta, están jugando un papel como lo que ahora en la actualidad podríamos llamar una antena parabólica. ¿Para qué sirve? Para hacer contacto con la constelación de la Osa Menor. Y esto lo podemos ver el 22 de marzo, a la hora del equinoccio, cómo baja la inteligencia de la Osa Menor, porque así lleva su nombre, Chichán Itzá, que quiere decir cara chica de cascabel, y se refiere a la víbora de cascabel, y eso está simbolizado por la Osa Menor. Esto lo podemos comprobar muy fácil. Basta contactar a un verdadero indígena y le preguntamos que nos enseñe en el espacio el Tzab, que quiere decir víbora de cascabel. Y verán qué le van a enseñar. Le van a enseñar la Osa Menor. Esta Osa Menor, en forma simbólica, bajan la pirámide a la hora del equinoccio en forma de luz. ¿A qué baja? Baja a fecundar la mente de inteligencia en ese momento en que la pirámide está generando su energía trina, que dice el maya que es positivo, negativo y neutro. En su propia lengua es Juntitzcan, Juntitzmuk, Juntitzcoholmuk. Para otras culturas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero como mayas no conocen de dioses, ni de espíritus, ni de santos, para ellos es sencillamente positivo, negativo y neutro. Entonces, esta energía, hecho pensamiento, hecho amor, hecho inteligencia, es con lo que se fecunda la mente de los que en ese momento van a nacer. Allí nació su servidor. Esto se puede comprobar, basta ir allá. Y si se quiere comprobar más, seguir las disciplinas mayas, fecundar a su debido tiempo para que el niño nazca a esa hora y veremos cuál es el resultado. Yo le recomiendo a todos los que escuchan, tomen en serio esta narración. Nada cuesta hacer una prueba. Yo por mi parte juntaría a unos jóvenes para Domingo Díaz Porta. Y para entender la tradición, pues como usted dice con todas las letras mayúsculas, debemos entender lo que es la humanidad. La humanidad es un círculo sagrado que implica sacrificios de parte de los pueblos para que nosotros los individuos podamos realizar nuestro destino. El círculo de la humanidad pues debe ser respetado. Tenemos el círculo familiar, el círculo de trabajo, el círculo social. Y eso llega pues hasta ese gran aro que es la humanidad en sus razas y en sus pueblos. Ahora bien, la historia de la humanidad, algunos lo presentan como
algo muy bárbaro, porque se nos habla de historia de guerras, de tiranías, de persecuciones, etcétera. Y en realidad esta historia no es más que una historia pues de generales, de tiranos, no es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de la cultura, no historia de batallas. La historia de la humanidad es la historia del arte, de la religión, de la ciencia, de la filosofía, de la agricultura, de la albañilería, de la artesanía, de todo trabajo creador. Y es una historia muy digna, ¿no? Y no debemos sentirnos avergonzados por nuestro pasado, porque un pueblo que desprecia su pasado está predispuesto a ser esclavo. Y un pueblo que siente orgullo de su pasado jamás puede ser esclavizado, porque tiene dignidad. Entonces el pasado de la humanidad es hermoso. Podemos decir que es una trayectoria. Dijeron esto, Tone Mayabon. Traducido al español quiere decir, nosotros no somos muchos, somos un puñado. Al decir ellos esto, nace la identidad de ellos como los Maya, que quiere decir los no muchos. Más tarde, otras corrientes ajenas a esta raza que llegan en la península de Yucatán desvirtúan el verdadero principio de este término al decir ellos mayas. El término mayas es mitad maya y mitad español. ¿Por qué? Porque esa S es un plural español. El plural maya es la W. Por ejemplo, maya, no muchos. Se refiere a uno. Pero para decir muchos maya, se dice mayabo. La doble o de último es el plural maya. Por ejemplo, yo me he apellido Pot, uno solo. Para decir muchos Pot, se dice poto y no pot. Luminosa en la noche de los tiempos. Es como una exhalación de luz que se mueve a través de las edades. La historia del esfuerzo creador, del esfuerzo por salir de condiciones limitantes, por salir de la superstición y del miedo. Y realmente la humanidad ha ido venciendo sus limitaciones, a tal punto que hoy pues estamos ya casi listos para dar un gran salto, para establecer una civilización planetaria que despierte ese criterio de humanidad, donde todas las razas se abracen en una sola familia sagrada. Entonces la tradición viene a ser pues todo este cuerpo de conocimientos creativos, hermosos, que han permitido a los pueblos vencer sus atrasos, sus limitaciones, y a ir ascendiendo así, desde la noche de los tiempos, hacia un plano de un entendimiento pues, como al que estamos llegando ahora, en medio de tantas dificultades, porque todavía hoy subsisten las guerras, las enfermedades, la miseria, el hambre, etc. Sin embargo, se está tomando una conciencia acerca de todo esto. Antes todo esto estaba recubierto con un velo de apariencia y de mentiras. Era un tabú mencionar estas cosas. El siglo XX es un siglo de sinceramiento, en que nos hemos quitado las falsas máscaras y estamos viendo pues nuestras fallas, nuestros puntos desatendidos, pero a la vez estamos desarrollando una técnica para resolver. Como dice el mestizaje. Entonces estos detalles que corresponde a la gramática de los mayas no es conocido por investigadores, por arqueólogos, por universitarios, y ellos son los que editan grandes libros con esos errores tremendos, como por ejemplo grandes libros preciosos que dice Chichén Itzá. Allí hay un error tremendo de parte de los investigadores, porque no es Chichén Itzá, es Chichán Itzá, que no es lo mismo. Chichén Itzá dice una cosa pues muy mal ajustada. Dice Chichán, Chichén, que quiere decir boca de pozo. Itzá no dice nada, ni tan siquiera es nombre de una persona. Pero Chichán Itzá
quiere decir cara chica de cascabel. Y este es un personaje muy importante dentro de mayas porque él fue quien llevó a cabo la construcción de los problemas humanos. Entonces la tradición, pues con todas las letras mayúsculas, sería aquella sucesión de hombres y mujeres, avatares, maestros, guías de los pueblos que supieron inspirar en ciertos momentos a las gentes para trascender épocas de crisis. Ahí tenemos la historia de los Cristos, de los Budas, de los Krishnas, de los Moisés, de los Mahomas, y en América la historia de los Quetzalcóatl, de los Viracochas, de Manco Cápac, el fundador de la cultura inca, por ejemplo. Que todo ello pues, conforman una tradición sagrada que está por encima de sectarismos, de dogmas, de persecuciones ideológicas, que al contrario ha despertado ese calor humano, ese amar los unos a los otros, esa tendencia al abrazo de todas las culturas y de los pueblos. Los mayas, que así le llamamos, es un término no muy bien dicho. Realmente la pronunciación correcta es maya, que quiere decir no muchos. Este nombre se le dio al maya desde el momento en que ellos llegaron en la península y dijeron en su propio lenguaje que cuando eso no se llamaba maya,